¿Qué harás cuando la IA sea más inteligente que tú? Hubo un tiempo en el que dominar el fuego nos convirtió en la especie más poderosa del planeta. Miles de años después, aprendimos a construir ciudades. Después, dominamos los océanos, conquistamos los cielos, llegamos a la luna, inventamos Internet. Y durante todo ese tiempo, hubo una característica que nos hizo diferentes del resto de los seres vivos: nuestra inteligencia. No éramos los más fuertes, no éramos los más rápidos, no teníamos las garras más afiladas ni los colmillos más grandes, pero podíamos imaginar el futuro, resolver problemas, crear herramientas, transmitir conocimiento. Esa capacidad nos permitió construir la civilización, pero por primera vez en nuestra historia, estamos creando algo que podría superar precisamente aquello que nos convirtió en la especie dominante. No hablamos de músculos, ni de velocidad, hablamos de inteligencia. Ahora imagina esto: despiertas un lunes cualquiera. Antes de levantarte, le preguntas a una inteligencia artificial cómo organizar tu día. En menos de un segundo, diseña una agenda perfecta. Mientras desayunas, otra IA revisa tus análisis médicos y detecta una enfermedad que ningún médico había encontrado. En el camino al trabajo, un vehículo completamente autónomo toma todas las decisiones por ti. Al llegar a la oficina, descubres que la empresa ha reemplazado a la mitad del personal. No por personas más preparadas, sino por sistemas capaces de aprender más rápido, trabajar sin descanso y cometer menos errores. Al principio piensas que todavía queda algo exclusivamente humano: la creatividad. Entonces observas cómo una IA pinta obras que emocionan, compone música que millones escuchan, escribe novelas, diseña edificios, produce películas, descubre medicamentos, programa software, resuelve ecuaciones imposibles. Y lo hace en cuestión de segundos. Por primera vez surge una pregunta que ninguna generación anterior tuvo que enfrentar: ¿qué ocurre cuando dejamos de ser los más inteligentes? Durante siglos nos preocupó si las máquinas podrían reemplazar nuestros músculos. Hoy la pregunta es mucho más profunda: ¿podrán reemplazar nuestra mente? Y si la respuesta algún día fuera sí, ¿qué lugar ocuparíamos nosotros? La mayoría imagina que ese futuro está muy lejos, pero quizás ya hemos dado el primer paso sin darnos cuenta. Cada vez que usamos una IA para responder una pregunta, para traducir un idioma, para encontrar una enfermedad, para conducir un automóvil o incluso para escribir un mensaje, estamos delegando una pequeña parte de nuestra inteligencia, una parte tan pequeña que parece insignificante. Pero la historia demuestra que las grandes transformaciones rara vez comienzan con un solo acontecimiento. Empiezan con miles de pequeños cambios que casi nadie nota, hasta que un día el mundo ya no vuelve a ser el mismo. ¿Qué sucederá cuando la inteligencia artificial ya no solo nos ayude a trabajar, sino que haga nuestro trabajo mejor que nosotros? Durante siglos, aprender fue la llave para cambiar una vida. Cuanto más sabías, más oportunidades tenías. Una persona estudiaba durante años para convertirse en médico, en ingeniero, en abogado, en arquitecto. Cada profesión representaba décadas de conocimiento acumulado. El conocimiento era poder. Pero imagina un mundo donde cualquier persona pueda acceder en segundos a una inteligencia capaz de responder prácticamente cualquier pregunta, analizar millones de documentos y proponer soluciones a problemas complejos. ¿Qué valor tendría memorizar información? Quizá la verdadera revolución de la inteligencia artificial no sea que piense más rápido que nosotros, quizá sea que cambie por completo aquello que significa ser experto. Durante la revolución industrial, las máquinas reemplazaron gran parte del esfuerzo físico. Muchos trabajos desaparecieron, pero nacieron otros nuevos. La humanidad logró adaptarse. Sin embargo, esta vez el desafío es diferente, porque las nuevas máquinas no están aprendiendo a levantar cajas. Están aprendiendo a escribir, a diseñar, a investigar, a negociar, a diagnosticar enfermedades, a programar, a enseñar, y cuanto más se utilizan, más aprenden. Ahora imagina que eres el mejor cirujano del mundo. Has dedicado 40 años a perfeccionar tu técnica. Miles de pacientes han confiado en ti.
Entonces aparece un sistema capaz de analizar millones de casos clínicos en segundos, detecta patrones invisibles para cualquier ser humano, comete menos errores y salva más vidas. ¿Que debería elegir un paciente, la experiencia humana o la opción con mayores probabilidades de éxito? Ahora imagina que eres abogado. Un sistema revisa toda la legislación de un país en cuestión de segundos, encuentra precedentes que ningún despacho había descubierto, construye argumentos más sólidos, predice con gran precisión el posible resultado de un juicio. ¿Qué ocurrirá con esa profesión? Lo mismo podría suceder con ingenieros, contadores, analistas financieros, traductores, programadores, diseñadores, profesores, incluso científicos. Por primera vez en la historia, no hablamos únicamente de automatizar tareas repetitivas. Hablamos de automatizar parte del trabajo intelectual, y eso cambia las reglas del juego. Durante mucho tiempo, pensamos que la creatividad era un territorio exclusivamente humano. Después, vimos inteligencias artificiales componiendo música, creando ilustraciones, escribiendo historias, generando películas, diseñando productos, incluso proponiendo hipótesis científicas. Cada avance vuelve más difícil responder una pregunta incómoda. ¿Cuál será la última profesión verdaderamente humana? Quizá pienses que siempre necesitaremos personas para dirigir empresas. Pero, ¿qué ocurre si una inteligencia artificial puede analizar millones de variables económicas al mismo tiempo? ¿Y si logra tomar mejores decisiones que cualquier director ejecutivo? Quizá imagines que siempre necesitaremos maestros. Pero ¿qué sucedería si cada estudiante pudiera tener un profesor personalizado, disponible las 24 horas del día, capaz de adaptar cada explicación a su forma única de aprender? ¿Y los psicólogos? ¿Y los artistas? ¿Y los investigadores? Cada profesión que hoy parece indispensable podría enfrentarse algún día a la misma pregunta. No porque las personas dejen de ser valiosas, sino porque las herramientas cambian aquello que la sociedad necesita de ellas. Pero quizá el mayor impacto no sea económico, quizá sea emocional, porque muchas personas no solo trabajan para ganar dinero, trabajan porque su profesión forma parte de su identidad. Cuando alguien pregunta, ¿quién eres?, muy pocas veces respondemos hablando de nuestros sueños. Respondemos diciendo, soy médico, soy ingeniero, soy profesor, soy músico. Nuestro trabajo no solo ocupa nuestro tiempo, también ocupa una parte de quienes creemos ser. Ahora imagina despertar una mañana y descubrir que una máquina puede hacer tu trabajo mejor que tú. No porque seas malo, no porque hayas dejado de esforzarte, sino porque simplemente pertenece a otra categoría de inteligencia. En ese momento, la pregunta deja de ser tecnológica, se vuelve profundamente humana. Si una máquina puede hacer aquello que daba sentido a mi vida, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial comience a tomar las decisiones más importantes de la civilización? Durante miles de años, todas las decisiones que cambiaron el rumbo de la humanidad tuvieron algo en común. Fueron tomadas por personas. Algunas fueron brillantes, otras terminaron en desastres, pero todas compartían la misma característica. Detrás de cada decisión había un ser humano, con emociones, con prejuicios, con experiencias, con miedos, y también con la capacidad de equivocarse. Ahora imagina un futuro diferente. Un gobierno enfrenta la peor crisis económica de su historia. Millones de personas podrían perder sus empleos. Las reservas de alimentos disminuyen. La inflación aumenta. La tensión social crece cada día. Los líderes políticos consultan a la inteligencia artificial más avanzada jamás creada. En cuestión de segundos, analiza décadas de datos económicos. Compara millones de escenarios posibles. Simula miles de millones de decisiones. Y finalmente, entrega una estrategia, no una opinión, no una intuición. La solución que, según todos sus cálculos, tiene la mayor probabilidad de evitar el colapso. Entonces surge una pregunta inesperada. Si una máquina puede tomar mejores decisiones que nosotros, ¿deberíamos escucharla? La misma pregunta podría aparecer en un hospital. 2 pacientes necesitan el mismo órgano. Solo uno puede recibirlo. Una inteligencia artificial analiza miles de variables: edad, estado de salud,
probabilidades de recuperación, calidad de vida, y propone una decisión. Tal vez sea la opción con mayores posibilidades de salvar más años de vida, pero ¿es también la más justa? Ahora imagina un tribunal. Durante décadas los jueces estudiaron leyes, analizaron pruebas y escucharon testimonios. Sin embargo, un nuevo sistema puede revisar millones de sentencias en segundos, detectar contradicciones, encontrar precedentes casi olvidados, estimar con gran precisión cómo podría resolverse un caso similar. ¿Confiarías en una sentencia recomendada por una inteligencia artificial? ¿O preferirías que la última palabra siguiera siendo de un ser humano? Las respuestas parecen sencillas, hasta que recordamos algo importante. Los seres humanos no siempre decidimos de forma racional. Nos dejamos llevar por emociones, por creencias, por intereses personales, por presión política, por miedo. Una inteligencia artificial podría evitar muchos de esos errores, pero también carecería de algo que ha acompañado a nuestra especie desde el principio: la experiencia de vivir. Nunca habrá sentido el dolor de perder a un ser querido. Nunca habrá celebrado un nacimiento. Nunca habrá sentido culpa, ni esperanza, ni compasión de la manera en que la entendemos los humanos. Entonces aparece un dilema mucho más profundo. ¿Qué pesa más? ¿La precisión o la humanidad? Tal vez, en algún momento del futuro, las inteligencias artificiales no gobiernen el mundo, pero podrían convertirse en los consejeros más influyentes de la historia. Presidentes, jueces, empresarios, científicos, todos podrían recurrir a ellas antes de tomar una decisión importante. Y poco a poco, sin darnos cuenta, podríamos acostumbrarnos a confiar más en sus respuestas que en nuestro propio juicio. La historia está llena de herramientas que transformaron nuestra forma de vivir. La escritura cambió nuestra memoria. La imprenta cambió el conocimiento. Internet cambió la información. La inteligencia artificial podría cambiar algo todavía más profundo: nuestra forma de decidir. Y cuando delegamos nuestras decisiones, también delegamos una parte de nuestra responsabilidad, porque cada elección que dejamos en manos de otro es una parte del control que dejamos atrás. Quizá ese sea el verdadero desafío de esta nueva era: no construir máquinas cada vez más inteligentes, sino decidir cuánto poder estamos dispuestos a entregarles. Porque una vez que una sociedad comienza a depender completamente de una tecnología, volver atrás puede ser mucho más difícil de lo que imaginamos. Y tal vez, cuando llegue ese día, la pregunta ya no será si las máquinas pueden pensar mejor que nosotros. La pregunta será: ¿seguimos tomando nuestras propias decisiones? ¿O simplemente aprendimos a aceptar las decisiones de alguien más, aunque ese alguien nunca haya sido humano? Si la inteligencia deja de ser el rasgo que nos distingue, ¿qué significa realmente ser humano? Existe una idea que pocas veces aparece cuando hablamos del futuro. Siempre nos preguntamos cómo cambiarán las máquinas, pero casi nunca nos preguntamos cómo cambiarán los seres humanos. Quizá el mayor impacto de la inteligencia artificial no sea construir robots capaces de hacer nuestro trabajo. Quizá sea transformar lentamente la forma en que pensamos. Cada vez que una inteligencia artificial responde una pregunta por nosotros, ejercitamos un poco menos nuestra memoria. Cada vez que toma una decisión, delegamos una parte de nuestro criterio. Cada vez que resuelve un problema, renunciamos a resolverlo nosotros mismos. Al principio parece una simple comodidad, después se convierte en una costumbre y finalmente en una dependencia. La historia demuestra que toda tecnología cambia a quienes la utilizan. El fuego cambió nuestra alimentación, la escritura cambió nuestra memoria, la imprenta cambió el conocimiento, Internet cambió nuestra forma de aprender. La inteligencia artificial podría cambiar algo todavía más profundo: nuestra manera de pensar. Imagina un niño que nace dentro de 50 años. Nunca tendrá que memorizar datos, nunca tendrá que traducir un idioma, nunca tendrá que buscar información durante horas, nunca tendrá que conducir un automóvil, nunca tendrá que organizar su agenda, nunca tendrá que escribir un informe desde cero, porque una inteligencia artificial podrá hacerlo en cuestión de segundos. Entonces surge una pregunta fascinante:
Si una generación entera crece dependiendo de inteligencias artificiales para resolver casi cualquier problema, ¿desarrollará el cerebro humano las mismas capacidades que hoy consideramos normales? ¿O evolucionaremos hacia una forma completamente distinta de inteligencia? Quizá el futuro no enfrente a humanos contra máquinas. Quizá veamos el nacimiento de una nueva colaboración. Humanos capaces de imaginar, máquinas capaces de calcular. Humanos aportando propósito, máquinas aportando velocidad. Humanos haciendo las preguntas, máquinas explorando millones de respuestas. Tal vez ese sea el verdadero siguiente paso de nuestra especie. No competir contra la inteligencia artificial. Aprender a convivir con ella. Pero incluso en ese escenario queda una pregunta imposible de ignorar. Si algún día una inteligencia artificial puede aprender, crear, investigar, enseñar, descubrir y tomar mejores decisiones que nosotros, ¿qué significará seguir siendo vejez humano? Durante miles de años definimos nuestra especie por una característica: la inteligencia. Hoy estamos construyendo algo que podría superarnos precisamente en aquello que nos permitió dominar el planeta. Quizá el futuro no dependa de crear una inteligencia artificial más poderosa. Quizá dependa de descubrir qué significa realmente ser humano cuando ya no somos los más inteligentes. Porque tal vez el momento más importante de nuestra historia no será aquel en el que una máquina piense como un ser humano. Será aquel en el que un ser humano comience a pensar como una máquina. Y cuando ese día llegue, ¿quién crees que habrá cambiado más? ¿Las máquinas o nosotros? Cuéntanos en los comentarios, porque la respuesta de esa pregunta podría definir el futuro de toda nuestra civilización. Y quizá ese futuro ya haya comenzado.